¿Cómo han estado? ¿Se acuerdan de algo de lo que vimos la semana pasada? De todos modos no hay problema por todo lo que se olvidaron, porque a medida que vayamos viendo estos temas, todo lo que vimos, a ver, para bacterios, ¿no? Para hongos no lo van a ver conmigo y para parásitos tampoco, pero van a ver cómo las técnicas, sobre todo las que tuvimos que ir más rápido, en inmunofluorescencia, las vamos a ver aplicadas en clamidia, en monococo, así que ahí lo vamos a volver a ver. Hay temas que se van a estar repitiendo todo el tiempo. Esto es como es lo mismo que la cloración de gramo. Nunca la van a dejar de ver si hay materia. Así que por lo demás es exactamente lo mismo, salvo que no es simple como la cloración de gramo. ¿Sí? Cuando hablamos de enterobacterias específicamente, ¿a qué les remite ese nombre? Al intestino. Ahora, en el intestino, ¿solo hay enterobacterias? No. El intestino es, como lo dicen así medio poético los que no saben nada, como un segundo cerebro con la composición que tiene de gran cantidad de familias, de géneros, de especies distintas de bacterias, inclusive hasta cándida, viene de cándida, que es un hongo ledobriforme, viene del intestino, es biota intestinal. ¿Sí? La cuestión es que esa gran complejidad que tiene el intestino, hay otro órgano que no todos tenemos, que es la vagina, y que también se nutre, o sea, toda la biota que tiene la vagina depende del intestino también. O sea, la mujer en sus primeros años, en sus primeros días de vida, ya empieza a definir una biota vaginal, que después va a cambiar con el tiempo, y va a ir de acuerdo a los distintos perfiles hormonales que va teniendo, eso va a ir cambiando, pero depende del intestino. ¿Sí? Así que hacernos de todos los nombres que tiene el intestino sería algo interminable. Con el advenimiento de pruebas de métodos moleculares, cada día van a ir subdividiendo más y van a ir subclasificando más los distintos términos que forman de la biota. Acuérdense que flora era una vecina. Ahora esa palabra la estamos desterrando. Y van a ver también que cuando veamos enterobacterias, no solamente vamos a ver aquellas que producen patología, o sea, infección intestinal, porque ¿cuál es el germen número uno que se aísla en las infecciones urinarias en pacientes, en mujeres completamente sanas, en la comunidad que andan caminando por ahí con infección urinaria? Que es la Escherichia coli, que es la enterobacteria por excelencia. ¿Sí? Sí. No, todavía no, ya lo voy a subir. Y a la vez, no hay que confundirse, porque por ejemplo, patógenos como el vibrio cólera, que uno podría llegar a pensar que también es una enterobacteria, pero no lo es, está dentro de otro grupo de bacterias. Hay otros vibrios que forman parte de la biota intestinal, pero no es una enterobacteria, por una cuestión de definición que ya la vamos a ver enseguida. ¿Sí? Vamos a ver que acá se aplican muchas pruebas bioquímicas que no solamente ustedes la van a utilizar en las infecciones intestinales, sino que para distinguir a para ponerle el nombre y apellido a esa Escherichia coli que está en la infección urinaria, por ejemplo, tienen que hacer pruebas bioquímicas que vamos a ver ahora. Entonces vamos a ver cómo esto es transversal. ¿Sí? Recalcular, estas fotos se las mostré la semana pasada. No es muy bonita, pero yo les dije que ustedes se tenían que quedar con un concepto principal. La pared del gran positivo, ¿a qué debía su resistencia? ¿No debes escuchar tampoco? Y si grito así, mejor. Chao. Frustró mi carrera cantando. Ahí estamos mejor. Bueno. Acuérdense, la semana pasada vimos esta misma imagen y yo les dije, recuerden este concepto general. ¿A qué debían su resistencia a las gran positivas? A la pared y específicamente al ácido teicoico. Perfecto. Al muro ese que formaban, que es tan grueso y que le están en la joda así. En cambio, el gran negativo, que se lo debía, no solamente
Específicamente, vamos a ver a Escherichia coli como si fuera un señuelo, ¿no? Pero así como Escherichia coli tiene sus factores de patogenicidad y de virulencia, es muy viva, ella ha tomado todo eso de otras enterobacterias con las que conviven en el intestino, ¿sí? Entonces, si tuviéramos que hacer un recuento así general de todo lo que nos vamos a encontrar en el intestino, vamos a encontrar las enterobacterias que, acuérdense que son bacilos gram negativos, ¿sí? Pero también van a encontrar cocos gram positivos y bacilos gram positivos, ¿sí? Los bacilos, recién me hacían una pregunta acá, que ya lo vamos a ver ya cuando termine la clase con un dato de color, al Clostridioides difficile, como es difícil de nombrarlo, es difícil de entenderlo, pero él, por ejemplo, él genera diarrea cuando gana terreno en el intestino, o sea, cuando los otros dejan de competir contra él, entonces ya toma una preponderancia en la biota intestinal que hace que su acción de generador de diarrea no pueda ser superada por todos los demás que tienen que competir con él. Y los principales que tienen que competir con él son las enterobacterias. Vamos a ver los distintos tipos de diarrea que genera Escherichia coli específicamente y de dónde tomó todos esos factores de virulencia también. Entonces, esto es para que recuerden que el lipopolisacárido, si bien les dije, no es lo único que genera la resistencia. El lipopolisacárido es el PAMS más importante para generar la acción endotoxina. Todos los bacilos gram negativos tienen una acción endotoxina que se la deben al lipopolisacárido. Acá solamente para nombrarles algunos géneros y especies que son de interés clínico. Están también, además de Escherichia coli, la familia de los Proteus, Klebsiella, Serratia, Morganella, Enterobacter, Citrobacter, Shigella, Salmonella y Yersinia. Esos son los bacilos gram negativos más importantes. ¿Patógenos o no? Todos, o la mayoría de ellos, forman parte de la biota intestinal. Profe, entonces dijo que las enterobacterias son bacilos gram negativos. Sí, ahora vamos a especificar cuáles bacilos gram negativos. Vamos a ver la definición. Esto es redundante, pero bueno, entonces, morfología bacilos gram negativos que no fabrican esporas. Esta es una diferencia que tienen, por ejemplo, con los clostridioides, además de que los clostridioides, como hablaba recién, son gram positivos, además no forman espora. ¿Qué es lo que es una espora? ¿Tienen idea? Claro, ¿cómo se podría decir eso en una sola palabra? ¿Cómo es una palabra? Forma de resistencia, de resistir. Muchos microorganismos les resulta un poco más favorable, quizás no poder replicarse, pero sí si se mantienen en una forma de resistencia, por lo menos asegura que van a estar ahí quietitos, quiescentes, se dice por un tiempo, sin generar nada, pero cuando tienen la oportunidad, avanzan, digamos, hacia la forma vegetativa, es la forma de crecimiento, de replicación, y dejan de ser la espora. O sea, la espora está reproductivamente quieta y metabólicamente también. Es un concepto que es importante que lo tengan bien claro. Todas las enterobacterias no forman esporas. Miles. Acá preguntan qué otras formas de resistencia tienen. Hay una forma de resistencia que yo se las nombré la semana pasada, que inclusive hasta las bacterias más viejas, menos avanzadas, digamos, las primeras que aparecieron, las cepas, digamos, más salvajes, hasta inclusive ellas tenían forma de resistir algo que, aunque todavía el hombre no se daba cuenta que estaba, ellas ya sabían que podían resistir en contra de él. Y son los antibióticos. Hay formas de resistencia a los antibióticos, inclusive en las cepas salvajes de todas las bacterias. Que en las gram negativas yo les dije, las beta-lactamasas están ¿dónde? En la estructura.
espacio periplásmico, o sea, se producen obviamente dentro del citoplasma de la bacteria, obviamente que son estructuras sumamente complejas, polisacarídicas, proteicas. Si se quedan adentro de la bacteria, ¿qué pasa? Se destruyen. Entonces la sacan. Es importante que la saquen al espacio periplásmico. Acá están en parte protegidas por una membrana, la membrana citoplasmática interna y el peptidoglicano, que ya sabemos que tiene cierta resistencia. ¿Sí? Una pregunta, ¿ese endotoxina está dentro de la bacteria o porque actúa dentro de la célula después del huésped? Repetime la pregunta. Que sea una endotoxina en las gram negativas es porque está dentro de la propia bacteria. Claro, es porque forma parte de la estructura. La endotoxina sería, si sumás toda la acción de esta primera parte de la pared, el tipo polisacárido más el peptidoglicano, y yo te diría que hasta los del espacio periplásmico también, sino que ahí sí que no tiene ninguna acción la membrana citoplasmática interna. No, igual casi nada. Cuando toman contacto con un sitio en el que no tienen que estar, ya genera cierta inmunogenicidad. Eso es una endotoxina. Ya por sí sola hacen que reaccione. ¿Sí? Volví a esto porque empecé a nombrar distintas formas de resistencia. No nos vamos a ir por las ramas, pero además de las esporas, también algunos géneros y algunas especies en particular de bacterias sí pueden generar lo que se llama cápsula. No confundan la cápsula con la espora. La cápsula es una cosa y eso no hace que la bacteria se quede quieta como cuando se esporula. ¿Sí? La cápsula sí le da todavía cierta libertad de metabolismo y de reproducción a la bacteria. Fíjense que dice que poseen antígenos O, antígenos K y antígenos H, que ya lo vamos a ver enseguida con detenimiento. El antígeno O, el antígeno somático, son todas estructuras proteicas y polisacarídicas que se expresan, algunas en ciertas partes. El antígeno, por ejemplo, el antígeno H lo expresan cuando tienen flagelos. ¿Sí? Siempre, independientemente de cuál sea el género de la especie, si la bacteria es móvil por flagelos, puede tener un antígeno H que nos ayude inclusive a identificarla, o sea, no solamente pruebas bioquímicas para identificar una bacteria. El otro día vimos un poco de eso. También se pueden hacer reacciones antígeno-anticuerpo desde la bacteria que vieron alguna placa de cultivo, todavía no. Una lástima. Yo iba a traer placas, pero no da. Porque sea cochino. Van a ver que ustedes tienen la placa donde ha crecido un germen o un grupo de gérmenes, y ustedes de ahí pueden hacer directamente levantar eso que se llama colonia, que va a ser la fuente de un antígeno en particular, y exponerlo a un anticuerpo, que pueden ser anticuerpos anti-antígeno H, por ejemplo. ¿Sí? No sé si alguno tiene marcador de pizarrón. ¿No? ¿Alguna vez han sentido nombrar la Escherichia coli productora de toxina Shiga? Gracias. No es solamente el único serotipo que produce toxina Shiga, que en definitiva puede llegar a producir síndrome urémico hemolítico, pero se la nombra de esta forma: O157H7. Quiere decir que la Escherichia coli que exprese el antígeno somático O tipo 157 y el antígeno flagelar H7 está muy ligada a síndrome urémico hemolítico. ¿Por qué? Porque es muy probable que esta cepa, que tiene esas dos características, produzca la toxina Shiga. ¿Queda claro? Entonces ahí vemos una aplicación de esto que decimos antígeno somático flagelar. ¿Es la única que produce síndrome urémico hemolítico? No. Pero cuando tiene estas dos características es muy probable que... O sea, es lo que va a despertar la alarma, digamos, en un laboratorio de una mediana complejidad, que tenga los antisueros para identificar estos dos serotipos, ¿sí? Y bueno, de ahí hay que, obviamente, cuando hay una alerta de este tipo,
los laboratorios que trabajamos en red nos encargamos de que esa cepa sospechosa en un paciente que también, obviamente, vamos a ver ciertas características, va a ser un niño, va a tener diarrea mucopiosa sanguinolenta, va a tener una alteración de todos los parámetros renales, va a tener una creatinina alta, una uremia alta, ¿sí? Entonces como que el caso clínico ya va sonando a que puede haber una sospecha de síndrome urémico. Entonces, en este caso, esa cepa sospechosa que es tan importante que se detecte, se deriva a un centro de referencia. Ese centro de referencia puede ser acá en Mendoza o puede ser en el Instituto Malbrán en Buenos Aires. ¿No han escuchado nombrar al Instituto Malbrán? Bueno, es el centro de referencia número 1 de la Argentina y hasta del continente, podría decir. Entonces, ¿cómo crecen en los medios de cultivo? No son fastidiosas, porque cuando hablamos en bacteriología o en microbiología de algo fastidioso, quiere decir que tiene ciertas condiciones para crecer. O sea, no solamente que uno tiene que sembrar la muestra y dejarla ahí, sino que hay veces que necesitan una atmósfera en particular, como por ejemplo una cierta concentración de dióxido de carbono. Entonces ahí hablamos de microaerofilia o de anaerobiosis. Hay algunas bacterias que son anaerobias. Estas ya van a ver enseguida que son anaerobios facultativos. ¿Qué quiere decir? Que si están en anaerobiosis, o sea que si de alguna forma sacamos el oxígeno del medio, gran parte de él, van a crecer como pochoclos en la olla. Una locura. Pero son facultativos, o sea que tienen cierta capacidad de adaptarse a otros medios. Y obviamente que en el laboratorio de bacteriología común y corriente, como en el que trabajo yo, como lo que van a las placas que les va a traer el doctor Valera en algún momento, son bacterias que crecieron en aerobiosis, o sea, una estufa que no es un sistema cerrado, una estufa de cultivo que no tiene un generador de dióxido de carbono, no necesitó nada del otro mundo, la enterobacteria crece tranquilita. Obviamente siempre hay excepciones a la regla. Por ejemplo, el género Campylobacter necesita, además es una enterobacteria, pero necesita cierta concentración de dióxido de carbono. O sea, lo que estamos viendo acá es como el iceberg del otro día. Yo les nombro una cosita y hay 20.000 familias, 20.000 géneros más dentro de la familia Enterobacteriaceae. Esto sí es importante que lo recuerden. Les decimos enterobacterias así como si fueran íntimas amigas, pero en realidad se le debiera decir Enterobacteriaceae. Esto es la familia de Enterobacterias, ¿sí? Dentro de esto tenemos géneros: Escherichia, Klebsiella, Shigella, Salmonella, Proteus, ¿sí? Que a la vez, con la biología molecular, que a veces nos ayuda y a veces nos complica, empezaron a detectar ciertas similitudes entre ellas. Y acuérdense que de la familia no solamente, o sea, no es lo próximo dentro de la caracterización taxonómica de algo, no es la familia, sino que entre medio está la tribu. Y dentro de eso, de la tribu, está la tribu Proteae, por ejemplo. Les estoy hablando en chino básico, pero es así. Es como para que ustedes entiendan la complejidad de la taxonomía de las bacterias. Y mientras más las vamos estudiando, más las subdividimos, ¿sí? Y las podemos a lo mejor cambiar. Estaba dentro del género Klebsiella o dentro del género Enterobacter, y algunas bacterias, como por ejemplo, antes se nombraba al Enterobacter aerógenes, ahora ya se nombra como Klebsiella aerógenes. Todavía como que nos cuesta nombrarla como tal, porque estamos acostumbrados a nombrarla de esa forma, pero se ve como que tiene similitudes dentro del género más de la Klebsiella que del Enterobacter. Y esto pasa todo el tiempo. La taxonomía cambia todo el tiempo. ¿Qué tienen todas en común? Que son fermentadoras, y cuando ustedes le hablen de una enterobacteria fermentadora, se entiende como por forma tácita que estamos hablando de la glucosa, que es el glúcido, digamos, que las define y las separa un poco de los demás bacilos gram negativos. La semana que viene, por ejemplo, vamos a ver los bacilos gram negativos no fermentadores. ¿Y a quién nos vamos a estar refiriendo? Siempre a la glucosa. Porque puede que no fermenten la glucosa, pero que sí fermenten otro. ¿Sí?
Entonces, en el no fermentador es como que queda implícito que estamos hablando de la glucosa. Son negativas para la oxidasa, eso es importante. ¿Por qué? Porque primero en el laboratorio nos permite un poco identificarla o encaminarnos hacia ella, y a la vez estructuralmente nos dice que le falta algo muy importante a la enterobacteria respecto de otros bacilos gram negativos, que es lo que le permite hacer la cadena intercambiadora de electrones. O sea, no tiene la citocromo oxidasa. Imagínense que es identificatoriamente muy importante eso, porque es una estructura que por lo general se mantiene dentro de lo que es las bacterias en general. Entonces, para la bacteria es importante porque va a tener que buscar otra forma de conseguir el oxígeno. Obviamente que las tiene, y la célula tiene otras formas de hacerlo, pero acá nos sirve un montón. Y específicamente entonces, dentro de la definición, también lo que podemos decir, que no es una palabra que se utilice mucho, pero sí bioquímicamente se distinguen porque reducen los nitratos magníficos. Entonces, se tiene que dar una sola cosa para que sea una enterobacteria. O sea, me basta con decir, ¿son bacilos gram negativos? No, son bacilos gram negativos que son anaerobios fermentativos, que fermentan la glucosa, que son negativos para la oxidasa y reducen los nitratos magníficos. O sea que no hay una definición muy práctica, digamos. Se definen por las capacidades metabólicas que tienen. ¿Sí? Ya van a ver los bacilos gram negativos no fermentadores, que siempre les parece chino básico. Ahí está la pseudomonas aeruginosa, que alguna vez la sintieron nombrar. La pseudomonas aeruginosa no es una enterobacteria y tiene otras características metabólicas. Entonces, ¿cómo aprovechamos estas capacidades que tienen las enterobacterias de fermentar distintas azúcares o no? Las utilizamos justamente para poder identificarlas. Ahí volvemos a los antígenos somáticos. Fíjense que ahí ven una estructura compleja de un bacilo gram negativo. Este como que es un modelo que las tiene todas. Tiene esta cápsula, por ejemplo. Yo recién les dije, ¿todos los géneros pueden hacer cápsulas? No. Así como ya sabemos, las enterobacterias no hacen espora. Pero dentro de, digamos, de la familia Enterobacteriaceae, algunos géneros van a tener la cápsula o no, que es otra forma de resistencia. Fíjense, esta tiene flagelo, tiene cápsula, tiene todo lo que tiene que tener un bacilo gram negativo, por supuesto, no lo puede dejar de tener. Pero a la vez tiene otras estructuras que están marcadas. Por ejemplo, tiene esto acá dice pelo, pero en realidad se le dice técnicamente un pili. Un pili, que no es la milipili, es una forma de intercambiarse material genético. ¿Sí? Es un pili que se le llama pili sexual, porque inclusive esa estructura, fíjense que nace directamente desde la membrana citoplasmática interna y externa, fíjense que está así como dobladita, y sobresale de la bacteria. Ya les voy a traer la próxima, hay una microfotografía electrónica que muestra cómo, creo que era una Escherichia coli con una Klebsiella están en contacto a través de un pili sexual de cada una de ellas y le está pasando un plásmido, y ese plásmido que puede tener. ¿Qué información se le ocurre que puede tener? Obvio. ¿Sí? Por ejemplo, exactamente, un mecanismo de resistencia a los antibióticos. Las KPC en algún momento estuvieron solo en Klebsiella, por eso se llaman KPC. También me dijeron la semana pasada que les habían escuchado. KPC o no, o estoy loco, no puede ser. Es la carbapenemasa de Klebsiella pneumoniae. Eso significa. ¿Qué significa? Carbapenemasa de Klebsiella pneumoniae. No importa esto, pero carbapenemasa, ¿qué significa? Que es una beta-lactamasa, como las que estaban en el espacio periplásmico, ¿sí? Que se encarga de destruir el anillo beta-lactámico de los carbapenemes, que son, dentro de los derivados de la penicilina, un grupo de antibióticos que
no son tan lejanos en el tiempo. Y estas bacterias tienen la capacidad de hidrolizar el grupo y de romperlo y darle resistencia a ese antibiótico. ¿Me explico? Eso es lo que le puede estar pasando a una bacteria a otra, que inclusive ni siquiera están emparentadas por el género, pero se pueden intercambiar información. Eso puede tener ese pilisexual, por ejemplo. O le puede dar un plásmido que codifique para una proteína que le resista la desecación. O le puede dar información para que produzca una cápsula. O le puede dar un montón de información. ¿Sí? A medida que evolucionemos, quién sabe si algún día una enterobacteria produzca o no una espora. Porque mientras más probabilidades haya de contacto entre los distintos géneros y especies, se van conociendo de a poquito y se van pareciendo metabólicamente y en algún momento le puede llegar a pasar ese tipo de información. No lo sé. Pero si seguimos como vamos con la resistencia a los antibióticos, acuérdense que en el 2050 se van a producir por año 10.000 millones de muertes, no por una infección, no por la resistencia a los antimicrobianos. Es una enzima que destruye el anillo beta-lactámico de todos los beta-lactámicos que son un grupo de antibióticos. Obviamente que tenés distintos niveles de antibióticos que han ido evolucionando con el tiempo. Se les ha dado un poco más de resistencia al antibiótico mismo. Pero llega un punto en el que el antibiótico todavía no sale al mercado. Imagínense, el antibiótico no ha salido al mercado. Y ya se describen cepas resistentes a ese antibiótico. Como para que ustedes entiendan que no tendrán cerebro, pero están por ahí cerca. Por ahí cerca. Y esta enzima de realizar la familia de la Es una beta-lactamasa que se ha especificado tanto la bacteria que la produce, que obviamente las enzimas que empieza a producir también son cada vez más específicas y más inteligentes, generan esto. ¿Sí? Entonces, el tema principal no era que ustedes entendieran ahora la resistencia a los antibióticos, es que entiendan qué tipo de información se puede llegar a pasar a las bacterias. Aunque no lo crean, ya se pasaron 35 minutos. Bueno, ¿qué quiere decir que sean bacterias ubicuas? Que tienen amplia distribución en la naturaleza. Era uno que se estudió todo exactamente como corresponde, la terminología corresponde. Ampliamente distribuida en la naturaleza. ¿Y cuál es el nicho principal de las enterobacterias? Los intestinos. ¿Del ser humano solo? No. Porque todas estas cosas y todas estas infecciones que con el tiempo empezaron a verse más, por ejemplo, el síndrome urémico hemolítico, que el síndrome urémico hemolítico no es la infección, ya es la entidad clínica. ¿Sí? Pero la producción de la toxina SIGA, ¿a qué le suena SIGA? A otro género. Así que era porque no la producía Escherichia coli, la producía Shigella. Pero a lo mejor por un pilisexual le pasó la información y ya Escherichia coli ya tomó esa característica metabólica y toda la progenie, por supuesto, que produzca todo lo mismo. O sea, de ahí para abajo todas van a producir, o por lo menos van a tener la capacidad. Obviamente que recuerden que los genotípicos y los fenotípicos, gracias a Dios no siempre coinciden, pues si no sería una locura. Puede ser que yo estudie una cepa, problema como la que nombraba recién, y yo la encuentre que porta el gen para la producción de toxina chica. Ahora, ¿eso quiere decir que le podemos atribuir la diarrea a esa bacteria? No, porque genotípicamente puede estar preparada, pero no necesariamente expresó esa característica. Puede ser que haya tenido un paciente X, una infección concomitante de una Shigella o de una Salmonella, por ejemplo, más la Escherichia coli productora de la toxina SIGA, y al final la diarrea se autolimite, y a lo mejor nunca sepamos a quién se debió la diarrea, si a la Escherichia coli o a la Salmonella. ¿Sí? Pero la cuestión es lo que yo les dije la semana pasada, era lo que llamábamos un gol estándar, que es el cultivo. O sea, siempre tratar de obtener las
cepa productora de algo, o la que se sospecha de algo, es tender a la máxima calidad, porque en eso vemos la expresión fenotípica de la bacteria. Y si la bacteria no creció en los medios de cultivo, ya estamos medio jugados como para poder decir si lo produjo esto o no lo produjo. ¿Sí? Y vamos a ver enseguida, cuando veamos por las diarreas, pero no les digo nada, vamos a ir algo diferente. Entonces, se encuentran colonizando el tracto gastrointestinal de seres humanos y animales. En seres humanos son los principales constituyentes de la bacteriana del colon. Dentro de las enterobacterias hay especies que son patógenos primarios y otras que actúan como patógenos oportunistas. Esto es lo que menos les gusta a ustedes porque esto es bioquímica pura, pero fíjense, vamos de lo más simple a lo más complejo. Les llega una muestra que no necesariamente es una materia fecal, una infección de sitio quirúrgico, y les llega el material directo y hacen una coloración de Gram y ven los vacilos Gram negativos, ¿sí? Hasta ahí no hay complicación. Los siembran en un medio de cultivo, que acuérdense que la semana pasada vimos, no importa cómo se subdividían, pero sí recuerden que hay algunos en los que crecen la mayoría de las cosas y hay otros que tienen una constitución en ingredientes de ese medio de cultivo que hace que algunas cuestiones naturalmente no crezcan, o sea, se inhiban, ¿sí? El medio McConkey, por ejemplo, es un medio que está preparado con antibióticos que inhiben el crecimiento de los gram positivos, ¿sí? Entonces solamente se usa para las enterobacterias y los demás gram negativos. En un principio este medio de cultivo se ve medio borroso. ¿Por qué no me dicen? Ahí se ve mejor. Fíjense, este medio de cultivo normalmente es de este colorcito medio, no sé, amarillito, vamos a ver, caoba, no sé, ámbar. Acá, aunque ustedes no lo vean desde ahí, hay crecimiento bacteriano. Si la bacteria que está creciendo, si la cepa que ha crecido es no fermentador de la lactosa, en este caso, fíjense que ya no hablamos de la glucosa, porque la glucosa damos por entendido que si es una enterobacteria, la fermenta, ¿sí? A la vez puede no fermentar la lactosa, o la sucrosa, o la silosa, o la que se les ocurra, y nos va a servir para identificarla. Entonces, ya acá vemos, o sea, la placa misma nos está diciendo una prueba bioquímica cómo nos daría. Que si probáramos para la fermentación de la lactosa daría negativo, si fuera este germen. Y si fuera este que cambió el pH del medio, produjo una cierta cantidad de ácido que hace que el pH del medio cambie y cambie el color. Ese es básicamente el principio de funcionamiento de la mayoría de las pruebas bioquímicas. Que haya la producción de algo que cambie el pH del medio, y eso yo lo veo traducido en un cambio de color, o lo veo traducido en un cambio de color cuando le agrego algo al medio. Esta que es la prueba del TSI, ¿qué significa TSI? Yo no les voy a tomar fundamento de pruebas bioquímicas, pero sí, por ejemplo, sepan que TSI significa Three Sugar Ion, o sea, ese medio tiene 3 azúcares y tiene hierro, ¿sí? Esas 3 azúcares, una de ellas, ¿quién va a ser siempre? La glucosa. Porque si no le pongo glucosa, la enterobacteria no va a crecer, porque la necesita. La otra es la lactosa y la otra es la sacarosa, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la utilización de los demás azúcares, van a producir un cambio en cierta parte del tubo. Fíjense. Este tubo cambió con... El tubo normalmente es así. Ese es el color del medio de cultivo. O sea que acá definitivamente también hubo un cambio de pH. Si solamente producen glucosa, fermentan glucosa, van a cambiar el color del fondo del tubo. ¿Sí? Y el pico de flauta, que se llama, queda como estaba. Entonces en este caso decimos que es
un TSI alcalino ácido. Porque acá no cambió el pH, acá sí. Acá, a partir de glucosa, se produjeron ácidos. Esos ácidos cambiaron el pH del medio y cambia el color de la base del tubo. Entonces, alcalino, ácido. ¿Sí? En este caso, es ácido, ácido. Y además vemos esto, que aunque no lo crean es un dato importante para la identificación, porque esa bacteria además produce gas. No todas las enterobacterias producen una cantidad, obviamente todos van a producir gas, pero hay algunos que tienen una capacidad un poquito mayor, tanto que el medio se despega del fondo del tubo. ¿Sí? Entonces yo voy diciendo, es un bacilo gram negativo, no esporulado, fermentador de la glucosa, reduce los nitratos a nitritos, es oxidasa negativo, fermenta la glucosa pero no fermenta la lactosa. Y además no produce gas. Y además, recuerdan que les dije que el medio tenía hierro. Además, entre esos gases que produce pueden llegar a producir sulfuro de hidrógeno. ¿Están mirando como diciendo? Sulfuro de hidrógeno. Este sulfuro de hidrógeno reacciona con el hierro que tiene el medio y produce el sulfuro ferroso, que le da el color negro al medio que está acá. ¿Sí? Entonces son todos datos que vamos sumando. Ya vamos pudiendo ponerle nombre y apellido a la bacteria. O sea que en esos tubos de ensayo estaría la glucosa, la lactosa y la sacarosa, y ambas van a generar distintos colores a partir del pH. O estaría solo Siempre están. Vos en el medio es constitutivo del medio. El medio TSI tiene que tener cierta cantidad de cada una de ellas. Ahora, que la bacteria la utilice o no, te va a ayudar a que vos la identifiques. No es que vos le ponés para que la utilices. Ya está, ya viene preparado. Vos preparaste el medio de cultivo o lo compraste hecho si sos multimillonario. Entonces usás directamente ese tubito y vos decís, bueno, acá voy a hacer una ansada, digamos, voy a tocar la colonia que está en la placa, la toco acá y la paso para acá y la dejo 24 horas y va a pasar algo de eso, o no va a pasar nada. Es no fermentador. Claro, ya va sumando. O sea, vos al principio te trajeron una muestra y vos tenés que llegar, en el mejor de los casos, a ponerle nombre y apellido a la bacteria. ¿Sí? ¿Qué significa que fermenta? Chicos, a ver que no van a escuchar acá lo que está preguntando y es importante. Yo no les voy a preguntar cada color de cualquier prueba bioquímica, pero del TSI sí. Que tengan en claro ese concepto que a ustedes les va a decir ácido, ácido, alcalino, ácido, como para que ustedes entiendan de qué es lo que estamos hablando. Pruebas bioquímicas hay 1.000.000, estas son algunas nada más. ¿Sí? Ese concepto sí quiero que lo tengan claro. ¿Cuándo hay cambio de color y cuándo no? Decimos. Pero no entendí, esos cuatro, son como 4 recetas distintos. Claro. A una bacteria nos va a dar uno solo. Claro, vos vas a sembrar un solo tubo de cada prueba bioquímica para identificarla. ¿Se entiende eso, no? Esas son todas las opciones de resultado que puedo llegar a tener. En un principio el tubo era así, igual que este. Pero acá se sembró una bacteria y resultó ser no fermentadora de la glucosa, entonces no hubo cambio. Acá sí, fermentó la glucosa, porque si no, no hubiera habido este crecimiento acá. Se sobreentiende que esto negro, como que te tapa todo, acá hay cambio de color, porque si no esta reacción no se da. ¿Sí? El segundo tubo es la reacción. Dame un segundo que tengo una pregunta pendiente por ahí. Sí, siempre fermenta la glucosa. Vamos de cero. Hay un medio de cultivo que tiene todo lo que les dije. Que la bacteria lo ocupe o no lo ocupe, problema de solución para nosotros. Entonces, al principio vas a tener chicos, a ver, te voy a llenar la muestra.
vacío gram negativo, ¿qué va a poner? Nada. No tengo antibiograma, no tengo nombre de relieve. Bueno, hoy empiezo a darle, a solucionar esas cosas que me faltan. ¿Qué hago? Pruebas bioquímicas. Esas pruebas bioquímicas, una de ellas es el TSI. ¿Sí? O sea que yo voy a tener un tubo del TSI por semaproblema, ¿sí? Que al principio va a estar como lo ves en aquel lado, porque ese no ha tenido cambio de pH. Tri-sugar iron, triste azúcar hierro. Entonces, si no cambia nada, quiere decir que la bacteria que yo estaba estudiando ni siquiera era una enterobacteria, porque no fermenta la glucosa, porque por lo menos tiene que cambiar el fondo del tubo. O sea, una concentración de ácido tal se tiene que haber producido para que cambie el fondo del tubo. Si además la bacteria tiene la capacidad de fermentar la glucosa, fermentar la lactosa, entonces no solamente la parte de abajo va a cambiar el pH, sino que lo va a cambiar todo el tubo. ¿Sí? O sea que yo mañana voy a ver este tubo o este tubo o este tubo. ¿Sí? Si veo este, doy por entendido que acá hay color amarillo. No lo veo ¿por qué? Porque el negro del sulfuro ferroso que se produjo tapa el amarillo. Pero si no hay cambio del pH, la reacción no se da. ¿Sí? ¿Entendido? Sí. Perdón, vos me estabas haciendo una consulta. Lo respondí bien. Sí. Primero, no fermenta la glucosa. ¿Es negativo algo o no? Claro, el TSI es negativo. Y en el segundo, el negrito, Sí. en ese es ácido. Alcalino ácido con producción de sulfuro ferroso. Lo voy a decir así. Alcalino ácido. ¿Sí? O sea que yo cuando lo anote, ustedes no van a hacer bacteriología, pero cuando yo me anoto en mi cuaderno de ruta, digamos, que voy dándole forma a un análisis en particular, me anoto TSI, 2 puntos, K barra A, positivo sulfuro de hierro. ¿Sí? Y ya sé esto. ¿Sí? En el caso de que es el pico rojo y naranja abajo, tendría que ser justamente no contendría la reacción de beta-lactamasa. No. Esto en la beta-lactamasa nada que ver. Esto es para la fermentación de azúcares. Bien, pero o sea, ¿por qué esa reacciona con el hierro y la otra no? Porque no produjo sulfuro ferroso. Es una característica de la cepa que vos tenés que lo produzca o no lo produzca. Si lo produce va a reaccionar con el hierro, si no el hierro se va a quedar ahí haciendo nada. ¿Se entiende? ¿Alguna otra duda con esto? ¿El sulfuro producirá sulfuro de cuál? El sulfuro de hidrógeno, como productor, o sea, la bacteria produce en su metabolismo uno de las gases que produce es el sulfuro de hidrógeno, que reacciona con el hierro y produce sulfuro ferroso, y este es el color negro. Este no tiene color. ¿Este qué es lo que tiene? ¿Qué característica tiene? Si tiene azufre, ¿qué olor puede llegar a tener? A huevo podrido, literal, huevo podrido. ¿Sí? Toda la estructura orgánica que tenga, esto es un concepto que déjenselo para toda la vida, toda estructura orgánica que tenga en alguna parte azufre, y más de esta forma, va a tener olor a caca. Básicamente, la materia fecal, ¿a qué le debe su olor? Un montón de cosas, pero el azufre sobre todo. ¿Sí? Es materia de descomposición, el viejo concepto de que el gas natural, el metano y el metano que corre por el sentido de gas, ¿tiene olor? No. No, monóxido de carbono no tiene olor. ¿Qué le pone? El metano, el propano no tiene olor. Le ponen mercaptano. ¿Qué son los mercaptanos? Estructuras orgánicas que salen azul. Por eso, sulfuro de hierro, sulfuro de hidrógeno. Produce sulfuro de hidrógeno. No se mezcla, reacciona. Reacciona y forma. Claro. Pero, ¿y el segundo qué hace? Este
produce, o sea, fermenta la glucosa y no fermenta la lactosa. Fermenta solo. Y no produce gas. ¿Sí? Puede ser que se encuentre como un tubo así, que esté así también, porque produjo tanta cantidad de gas que además de producir el sulfuro de hidrógeno, produce mucha cantidad de dióxido de carbono y despega el medio del tubo. ¿Sí? Vamos a ir más rápido. Acá tienen otras pruebas bioquímicas. Esta es la utilización del indol. Este es otro medio de cultivo, chicos. Este es otro medio de cultivo que cuando le echo un reactivo a las 24 horas y evidencia un cambio de color es porque produce indol la bacteria. ¿Sí? Es un alcohol orgánico el indol. En un momento lo habrán visto. Es una estructura que no importa. Es que ustedes entiendan que se van utilizando otras cosas para identificar. Esto es un medio de cultivo, pero es líquido. El medio de cultivo de rojo de metilo o bosque fructado. Que es el mismo que se utiliza para estas dos técnicas que están acá. Perdón. Es el mismo. La diferencia está en la producción de un ácido en particular que hace que evidencie un cambio de color con el rojo de metilo o no. ¿Sí? Y esto es la utilización de citrato. Acuérdense que la bacteria no solamente puede utilizar la glucosa como fuente, o los azúcares como fuente de hidrato de carbono. Utiliza otros, como por ejemplo el citrato. El citrato es una sal. Pero fíjense que en el caso del citrato, el cambio de color se evidencia con un cambio de azul al verde. Porque el medio de cultivo tiene otra constitución distinta que hace que se evidencie la utilización del citrato de esa manera. El rojo de metilo es para ver si produce otro tipo de ácido distinto, que no todas las enterobacterias lo producen. Verde o azul, claro. Si tiene la capacidad de utilizar el citrato o no. El verde. Si utiliza el citrato hay un cambio de pH en la... O sea, es como que en ese medio de cultivo no pones azúcares, pones solo el citrato como fuente de carbono. Si la enterobacteria tiene la capacidad de producirlo va a crecer y si no directamente no va a crecer. ¿Sí? Todo. Esto que está acá, yo quiero que se queden con este concepto. Pruebas bioquímicas para identificar enterobacterias o bacilos gram negativos hay 1.000.000. Pero el llegar al nombre y al apellido lo voy a tener en distintos tiempos. Por eso hablamos normalmente de tipificación corta y de tipificación larga. A veces con esta cantidad de pruebas, que son la nada misma, ya podemos ponerle género y especie. A veces tenemos que hacer lo que llamamos tipificación larga, que son más pruebas y bioquímicas que no creo que tengan ganas de saber. Fíjense que acá hay una mnemotecnia que dice INVIC. INVIC quiere decir, esto es como básico, el gram, el crecimiento en el McConkel y la prueba del TCI es lo básico. Ahora, para ya empezar a poner, para poder ponerle nombre y apellido, necesito, chicos, por favor, necesito por lo menos saber cómo va la tipificación corta, que es esta. ¿Sí? Que es el INVIC, que significa indol, rojo de metilo, bosque fructauer y utilización de citrato. Es esa mnemotecnia que está ahí. Se queda azul, el medio de cultivo era azul. Acá lo que preguntan es si esto se demora tanto tiempo, ¿cómo hacemos para actuar rápidamente? Acordate que yo el otro día les nombraba un concepto muy importante que se llama tratamiento empírico. El tratamiento empírico, vos va a llegar un paciente con una diarrea y
y vas a tomar cierta conducta terapéutica, que van a seguir en el tiempo o no, dándole tiempo que todo eso se solucione, esto se identifica. ¿Sí? En la mayoría de los casos, el antibiótico a lo mejor puede llegar a producir su efecto bactericida, digamos, de matar a la bacteria, antes de que llegue el nombre que la recibe la bacteria. Ahora, vos podés cerrar ese círculo si no tenés todo lo otro, no lo podés cerrar, porque si en algún momento tenés falla el tratamiento, diste tiempo para que haya un antibiograma de por medio, y aunque sea a las 48, 72 horas, te van a decir, mirá, seguí con la citraxona o cambiar. ¿Sí? Tenés que cambiar la ciprofloxacina. ¿El Boe qué es lo que hace? ¿Qué? El Boe, que hace la... Bosque Procauer. Ese. Evidencia la producción de ácido, de una vía de ácido distinta que no es solamente los ácidos que se producen desde la glucosa. Sí. Es una característica que puede tener o no, o sea, no es esencial para la bacteria producir ese tipo de ácido. Y es parecido entonces al rojo marino. Es el mismo medio de cultivo, sino que se le hace una variante que hace que el mismo medio te sirva para los dos. Ah, bien. Ahora entonces les voy a encargar eso, que para la semana que viene investiguen qué es lo que hace una cosa distinta de la otra. No, el rojo del estilo y el Bosque Procauer, ¿por qué usan el mismo medio de cultivo? ¿Y para qué sirve? Bueno, lo que sirve sabemos. Para bajar la ansiedad, el es terrible. ¿Cómo? ¿El bosque y el citrato qué? No, Estos dos, porque usan el mismo medio de cultivo. La U es está de más, es Bojes. No es como la marca de... Se están comprando un nivel de consumidor. ¿Vamos bien dentro de lo que se puede? Más o menos, bueno. Más colorcitos, pero esto es lo mismo, chicos. En el reino de Alicia en el País de las Maravillas hay gente que tiene plata para comprar esto que ya viene hecho. Y tiene todas las pruebas bioquímicas miniaturizadas acá. Entonces uno las inocula ahí y al otro día lee el resultado de todas las pruebas bioquímicas a la vez. La hermosura. Como también hay equipos que uno, yo en el hospital gracias a Dios lo tengo, hace una disolución de la cepa problema y la mete en el equipo, y ese equipo que no es el equipo hemocultivo, es para identificación y sensibilidad, al día siguiente me da el nombre, el apellido y la sensibilidad, y me da alertas de los mecanismos de resistencia que puede portar la bacteria. ¿Sí? Esas son dos marcas distintas. La cuestión es que ustedes vean que los fundamentos de las pruebas son las mismas, sino que estas están miniaturizadas y las otras están un poco grandes. Fíjense acá, vamos más rápido. La estructura ya la vimos recién. Acuérdense esto, y específicamente hablando del intestino, cómo hace Shigella, por ejemplo, para producir una diarrea muy copiosa en el 90, compitiendo. Si no compite con la biota que tenemos normalmente en forma en el intestino, no va a poder ganarse un terreno. ¿Sí? Entonces compite. ¿Cómo hace para competir? Y teniendo distintos factores de virulencia. ¿Sí? Acuérdense que una cosa es un factor de virulencia y otra cosa es un factor de patogenicidad. ¿Alguien los puede llegar a distinguir a un factor de virulencia o una patogenicidad? ¿Qué produce el de virulencia? Viral, no estamos hablando de bacterias. Carga bacteriana tenemos que tomar. En realidad son las... ¿Cómo? Es eso exactamente. Es la capacidad que tiene de infectar. Una cosa es la capacidad de producir patogenia y otra cosa es la capacidad de instalarse. Para infectar tiene que instalarse, tiene que llegar al lugar, tiene que replicarse.
para poder empezar a competir con todo lo que tiene entre medio, que es un montón de caca, con un montón de bacterias ahí, y poder instalarse. ¿Sí? Perdón instalar de esta forma, pero para que ustedes lo entiendan. Y una vez que llegaron a un nivel de reproducción tal, van a poder llegar a infectar la célula, que en este caso sería el enterocito. ¿Sí? ¿Se entiende ese es de virulencia? Y la patogenicidad es la capacidad que tiene de producir el cuadro clínico, diarrea. ¿Sí? Una toxina, por ejemplo, la toxina Shiga es un mecanismo, un factor de patogenicidad. ¿Sí? ¿La virulencia va acompañada de la patogenicidad o en carne? No necesariamente. ¿En qué caso puede ser que sea muy virulento pero poco? Todo el tiempo tu cuerpo va a estar compitiendo, o tu biota intestinal va a estar compitiendo. Vos a lo mejor has tomado agua con hiela 10.000 veces, pero tu sistema inmune lo logró, parte de tu sistema inmune es tu biota intestinal. Entonces puede ser que sea muy virulento, pero que no provoca patogenicidad. ¿Sí? Pero no puede ser que Entonces la patogenicidad no sería propio de la especie de la... Es el diferencia. ¿No? ¿La diferencia? Sí, está cambiando. Sí, pero se la debes a la bacteria. Si esa bacteria no está, esa bacteria con esa capacidad no está, no hay probabilidad que se produzca. ¿Entiendes? Chicos, ¿alguna duda? Fíjense todos los factores de virulencia que pueden llegar a existir. Adhesinas es como si tuviera sopapa la bacteria, entonces se adhiere de una forma tal a la membrana del enterocito que se queda adherida, y puede ser a través de fimbrias, por ejemplo. O puede ser que la misma cápsula polisacarídica que produzca hace que se adhiere a algo. Por ejemplo, habrán escuchado hablar de alguna endocarditis, ¿sí? por una válvula nativa. O sea, el paciente no ha tenido recambio de válvula. Pero la bacteria produce, por ejemplo, una cápsula de alquinato, como produce pseudomonas. Y eso es tan pegajoso que ustedes lo pueden ver inclusive en el medio de cultivo. Hay veces que me toca hacer un antibiograma de una placa inicial y me cuesta disolverla. ¿Por qué? Porque tiene una cápsula. Y lo mismo pasa con las estructuras normales, y más si en el medio también hay estructuras como por ejemplo una válvula que es de algún material en particular, porque ha tenido recambio de válvula. Entonces esa válvula tiene que cuidarse un montón, porque ya tiene una adherencia distinta a la válvula normal. Imagínense, si la válvula es un poco adherente y la bacteria además se adhiere, hay dos causas para que de a poco se empiece a instalar. Entonces ese factor de virulencia en ese caso sería la válvula. O la acción endotoxina o los sideróforos. El sideróforo es la capacidad que tiene la bacteria de captar el hierro del medio. Y cuando capta el hierro del medio es una capacidad más para poder replicarse. Profe, ¿qué significa sideróforo? Sideróforo. Sideróforo, Son estructuras bacterianas que hacen que capten el hierro, el que está en el medio. Por eso dice sideróforo. Sideremia, eferremia. No, están marcadas. Ahí. Quizá porque la flagelina, por ejemplo, puede no estar a veces, no todas las bacterias tienen flagelina. Además son más probables. Ya lo vamos a ver enseguida. Vamos a entrar en Escherichia coli. Escherichia coli como tal, entonces, no nos dice mucho. ¿Por qué? Porque
o sea, las distintas cepas de Escherichia coli han ido captando tantas capacidades que algunas son productoras de una toxina, algunas son productoras de otra, algunas no tienen ninguna toxina pero producen infección urinaria, ¿sí? Entonces en sí es nada más que la información que nos da un nombre y un apellido. Y específicamente la prueba bioquímica de la utilización de la glucosa, que lo veíamos en la placa, hay Escherichia coli que está puesta a propósito, porque algunas fermentan la lactosa y hay otras de Escherichia coli que ni siquiera la fermentan, ¿sí? Entonces son características bioquímicas distintas que pueden llevarlos al mismo germen, al mismo nombre y apellido. Fíjense qué infecciones puede producir Escherichia coli. Cuando se rompe la barrera, toda o alguna barrera del intestino, obviamente que se perfora el peritoneo y se puede instalar una infección por Escherichia coli o por cualquier otra enterobacteria. Entonces, una infección postquirúrgica puede ser, por ejemplo, por Escherichia coli en el abdomen, como puede ser también productor de infecciones en el sistema nervioso central, en las vías respiratorias, en el riñón, en la vejiga. Y acá lo que les decía recién, el factor de virulencia de la uropatogenicidad de la Escherichia coli. ¿Qué cosas hacen que la Escherichia coli específicamente sea uropatógena, que produzca infección urinaria? El hecho mismo de que ya tenga lipopolisacárido que sumado a todos los demás formaba la endotoxina, que es la capacidad de todos los bacilos gram negativos. O que tenga flagelos, que esa capacidad de moverse, y que al microscopio, entre el corte y el objeto, se ve cuando una bacteria es móvil o no. O que tenga factores de adherencia, fíjense, fibras tipo 1, fibras tipo P o adhesinas afímbricas. O que tenga la producción de exotoxinas o de sideróforos. O sea, la uropatogenicidad, ¿hace falta que tenga todos estos componentes la cepa para que la produzca? No, pero en la medida que expresen algunos u otros, hacen que se puedan llegar a instalar, a colonizar primero la vejiga y después producir infección urinaria. Chicos, por allá, ¿todo bien? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Vamos contando nombres de bacterias, ¿no es cierto? Bueno. Sí. Endotoxina, dije recién, sí. ¿Por qué? Pero, ¿qué específicamente me están diciendo? A ver, léemelo completo lo que te dice. No, porque exotoxina es la capacidad de producir, ya vamos a ver enseguida, las Escherichia coli enteropatógenas, porque acá estamos hablando de la uropatógena. Claro, es la clasificación de las Escherichia coli enteropatógenas que ya vamos a verlas enseguida. Ya. Mecanismo de producción de la diarrea, y acá está la duda que vos tenías. ¿Qué aporta nuestro sistema inmune para evitar que haya una infección por Escherichia coli o por cualquier otro enteropatógeno? Como la microbiota y las microvellosidades. Las microvellosidades son una forma tal de aumentar la superficie de contacto con todo el medio externo, que a la vez es utilizado por las bacterias para poder instalarse, luego colonizarse y luego multiplicarse. Esas velocidades intestinales, en presencia de algunas cepas, por ejemplo, de Escherichia coli, que borran la microvelocidad, hace que se instale. Entonces, en ese caso, el mecanismo ha sido a través del borrado de las microvelocidades. Fíjense en este caso, el Escherichia coli enterotoxigénico. Es el mismo mecanismo que tiene Vibrio cólera.
¿Se acuerdan que la vez pasada les hablé de la epidemia de cólera que hubo en América en los años 90? Bueno, Escherichia coli fue tan capaz de entablar algunas comunicaciones con el género Vibrio, que ni siquiera es de la misma familia, ni siquiera es una enterobacteria, y le pasó plásmidos que codificaban para la producción de la toxina termolábil y termostable a través de un pili que hizo que esos factores antigénicos llegaran al género Escherichia. ¿Sí? Fíjense que a través de la producción, de la utilización, de la aportación del flagelo, que está acá arriba, esto que está acá, se pudo llegar a unir a las microvellosidades. Una vez dentro de las microvellosidades, producir una toxina termolábil, que es la TL, que está ahí nombrada, que es similar al mecanismo de la toxina colérica, ahí se los dice. Esa toxina directamente ingresa a través de un endosoma, lo van siguiendo, y directamente afecta la vida del AMP cíclico. Y utiliza el sistema ribosomal de la bacteria para producir una subunidad A y una subunidad B que después se van a anclar en la membrana, que es esa estructura azul que está allá arriba, y hace que se pierdan electrolitos. ¿Sí? Entonces, el Vibrio cólera actúa exactamente igual. O sea que una forma es que la cepa de Escherichia coli que yo tenga la capacidad de producir enterotoxina. ¿Vamos bien hasta ahí? Esa es una especificación de Escherichia coli. Otra sería que tuviera la capacidad de ser enteroagregativa. En este caso, fíjense que se adhiere a una célula intestinal, pero no lo invade. Y el factor de virulencia sería ahí un pili de adherencia. Y ahí sí produce diarrea acuosa. Lo que hace es quedar una membrana que hace que el agua pase de largo todo el tiempo. ¿Sí? La Escherichia coli enteropatógena que produce diarrea severa en niños pequeños. Esto lo que hace es destruir la unión de la intimina con de la mucosa intestinal y hace una lesión que caracteriza a este tipo de acción patógena, que es lo que les nombraba recién. La microvellosidad desaparece y es como que termina todo. Ahí fíjense que se nos dice: la membrana realiza proyecciones apicales en forma de copa. O sea, es como que el enterocito, que normalmente está así, el de al lado, que puede estar afectado, por ejemplo, está así. Si hiciéramos un corte histológico de esto, acá se va perdiendo todo lo que tenía la célula. Pierde esa capacidad de gran superficie de contacto. ¿Se entiende? Esa es la enteropatógena, o lo que igual lo que les dice SPEC, que significa Escherichia coli enteropatógena. Fíjense, acá está, seguimos en el mismo caso de recién. Llega la Escherichia coli, que puede ser SPEC o EPEC, según esté castellanizado o no. Borra las microvellosidades, y una vez que logra borrar la microvellosidad, hace que los filamentos de actina del citoesqueleto que están presentes en el sistema de unión, o sea, entre enterocito y enterocito, se vaya borrando. Y se empieza a replicar, y ¿qué termina siendo? Un foco de infección para otro. ¿Sí? Porque utiliza a la célula como su huésped. O sea, esta sería la fase de parasitosis que tiene esta bacteria. La utiliza para replicarse, infecta, contamina el agua y sigue el ciclo. ¿Sí?
Después tenemos la otra que es la enteroinvasiva. El primer párrafo que está ahí se transmite de persona a persona en ciclo fecal oral, es un poco más universales, como lo que decía recién. Invade la mucosa y se multiplica, pero esta de forma intracelular. Y al invadir la célula, o sea, necesita estar adentro de la célula para multiplicarse, destruye el enterocito, con lo cual también hay diarrea. ¿Sí? Son distintos modos de producir patogenicidad. Y como ahí rompió la célula y la destruyó y llegó a un nivel tal de destrucción que la diarrea, a diferencia de las de recién, que era una diarrea acuosa, ahora es muco piosanguíneo. O sea, el muco que se va a evidenciar en la materia fecal, ustedes tienen la suerte de no verla, es moco puro. Pío viene de pus, de piógeno, y sanguinolento, una materia fecal que tiene moco, pus y sangre. Y cuando esas tres cosas coexisten, ¿han escuchado hablar del término disentería? Bueno, la disentería son esas cosas tres juntas: moco, pus y sangre. Por eso hay una shigella que se llama shigella disentérica, ¿sí? Y que produce ese tipo de diarrea. Ahí les dice, fíjense, el síndrome es de tipo disentérico. Bioquímicamente es muy similar a shigella, ¿sí? Después tenemos una de las vedettes de la noche, que es la enterohemorrágica, que ya la nombramos recién. La nombramos recién porque hablamos de otras bacterias productoras de toxina Shiga que le pasaron esta capacidad a Escherichia coli, que además de todos los factores que tiene, ahora le suma la producción de toxina Shiga. Por eso como que el cuco más grande es la Escherichia coli 257H7, ¿sí? Porque es la que tiene ya un montón de capacidades y le sumamos la capacidad de la producción de la toxina Shiga. Ahora, que les quede claro que ese serotipo de bacteria de Escherichia coli no es el único que la produce. No, me refería a esto, a O157H7. Lo que les quiero decir que no es este único biotipo el relacionado a la producción de toxina Shiga. Cuando bioquímicamente nosotros, o bacteriológicamente, en el laboratorio logramos ver esto, es una alarma, porque es una de las que está más relacionada, pero no quiere decir que sea la última. Porque también existe, por ejemplo, la O126, que también está relacionada a la producción de toxina Shiga. Pero esta es la más florida, digamos. Seguramente los primeros casos se produjeron por esta, entonces quedó como ahí como señalada como la mala de la película, pero no es la única mala. Fíjense que a la vez que recién nombramos, acuérdense, vean que hay cierta similitud. Volvemos a la EPEC. La EPEC, que producía esa copa donde la bacteria se quedaba en el centro, ¿sí? Producía el borrado de las microvellosidades. Específicamente la O157H7 también tiene esa capacidad. Fíjense que ahí está STEC, Escherichia coli, toxina Shiga, eso es STS, eso significa la sigla. También producen el borrado de las microvellosidades, también se quedan en ese pedestal, en el centro del enterocito, y empiezan a producir su acción. Y elaboran de manera tal que en algún momento pierde tanta cantidad de electrolitos que produce, digamos, la diarrea a través de ese mecanismo, ¿sí? Fíjense lo que les dice abajo: las cepas que STEC alcanzan el intestino se adhieren al enterocito sin invadirlo, a diferencia de la de recién que dijimos que era enteroinvasiva. Esta no tiene que invadir el enterocito, se queda afuera, causando alargamiento de las microvellosidades. Luego la bacteria se une íntimamente al enterocito y produce la desorganización de las microvellosidades y la acumulación de filamentos de actina en el citoplasma. Un intestino
en estas condiciones y con un nivel tal de carga de Escherichia coli, Escherichia coli productora de toxina Shiga, llega a un nivel tal que no absorbe ni una gota, ¿sí? Y produce el fallo renal. Y en el último de los casos va a producir lo que conocemos como síndrome urémico hemolítico. O sea, a esto a que voy, y se lo recalco tanto porque en el examen puede llegar a ser importante, todas las Escherichia coli O157H7 van a ser productoras de toxina Shiga. No, primero y principal, pues puede solamente portarlo en el genoma y no expresarlo. No, porque además compite con nuestras microvellosidades, con nuestra biota, y puede ser que nunca se instale una infección. No, porque además, me fue lo que le quería decir, puede ser que produzca la toxina Shiga y todo, pero le gane también la defensa, entonces a lo mejor produce solo una diarrea y no produce más nada. Y además, porque no solamente se tiene que dar esto de que haya deshidratación por la diarrea, ya van a ver que hay, a ver si está en la próxima, fíjense que ahí lo dice, la toxina liberada se une al receptor GB3 que se encuentra en la membrana apical, la toxina es internalizada, clivada y el fragmento A1 actúa sobre el ribosoma inhibiendo la síntesis proteica, o sea que no solamente por la eliminación de agua. Y cuando entra en circulación es transportado a distintos órganos. Y en la nefrona también se expresa el receptor GB3. ¿Sí? Entonces se tiene que dar también que invada el torrente sanguíneo y llegue al riñón y ahí produzca también su acción. O sea, ya empieza como que la diarrea empieza a ayudar a la deshidratación. Y ya cuando llega al riñón, ahí ya produce lo que se llama síndrome urémico hemolítico. O sea que la bacteria no produce el síndrome urémico hemolítico, produce no la toxina Shiga. Hasta dónde llegue después, ya es menester del nivel de acción que tenga la bacteria. ¿Estamos con eso? ¿Quedó claro? Eso es importantísimo. Fíjense que ahí les dice, después véanlo con detenimiento al resto de las que no estamos viendo, pero solo un 5 o un 10% de los niños evolucionan a síndrome urémico hemolítico. Y el síndrome urémico hemolítico no solamente tiene causas infecciosas, tiene otros tipos de causas. Así que es una entidad clínica. No es el único cupo de la Escherichia coli enterotoxigénica. Ahí es para que las diferencien a todas las que vimos recién. Y 24. Después comparen y vean si pueden relacionar cada uno de esos esquemas a lo que vimos recién. Eso es para que la comparen. Shigella básicamente la vimos, porque vimos la acción que tenía conociendo el Escherichia coli. Ahora, bioquímicamente, ¿cuál es la diferencia? Todas las pruebas bioquímicas que vimos recién son todas negativas para la Shigella. Solamente fermenta la glucosa, que es lo único que necesita para hacer una enterobacteria. ¿Sí? Pero es inmóvil, no produce gas, no produce sulfuro de carbohidrógeno. O sea que en ese caso, el tubito, ¿cómo sería? El del TCI para la Shigella. No, si fuera rojo no sería una enterobacteria. Es rojo y naranja. Y abajo tiene un espacio porque no produce gas, ¿no? No lo produce, entonces no va a tener. No lo tiene, claro. Claro. Ahí está la cosa. Lo de la parte de abajo para hacer una enterobacteria tiene que cambiar de color, porque si no, no utiliza la glucosa, no es una enterobacteria. ¿Sí? Lo demás está de más decirlo, no es por un lado ninguna enterobacteria produce espora. No fermenta la lactosa, no es un tanto de más, porque no todas las enterobacterias la producen. ¿Eso les ha quedado claro? Ahí está la patogenia, que se las encargo que la hagan para la semana que viene. Fíjense, síndrome disentérico, de nuevo, el mecanismo de acción es exactamente el mismo. En este caso, pues es para la salmonela. Las especies de Shigella son 4 las más importantes, que a la vez se dividen en muchos serotipos. En Mendoza, la prevalente es la Shigella sonnei. Eso no tengo. ¿Con Z o con S? Con S. Shigella sonnei. Con I latina. Es la más prevalente.
pero hay 4. Disenteriae, Flexneri, Boiri y Son. Todas están relacionadas a la producción de toxina Shiga, pero Shigella dysenterie es la que más capacidad tiene, con más probabilidad. Y a lo mejor con salmonella le suena un caso que hubo hace unos 4 o 5 años atrás de unos chicos que fueron a jugar al rugby a Salta. No sé si se acuerdan. Que comieron pollo mal lavado en Salta. Creo que comieron empanadas de pollo, si no me equivoco. Y volvieron un montón, varios estuvieron internados en varios de los centros acá conocidos de Mendoza. Y ese que les sirva de ejemplo, porque salmonella, pollo, huevo que está lavado, está roto, el huevo que lo lavaron inmediatamente lo compraron y produjeron rupturas en la cáscara y tuvo tiempo la salmonella de meterse, por eso pueden ser por tanto color. El huevo no se lava, pero lo compramos, por más que tenga cáscara, lo dejamos obviamente, se deja fuera de la heladera para que no contamine el resto. Y además se lava en el momento que se va a usar, porque esa producción, se producen microabrasiones cuando lavamos el huevo, aunque sea con agua. Pero si encima le damos tiempo que la salmonella entre al huevo, se reproduce adentro y el sonado. Estamos terminando. ¿Quieres robar 2 minutos? Lo demás lo había puesto sin necesidad. Vale un poco. Solamente les quiero mostrar. Klebsiella, fíjense el crecimiento característico que tiene. ¿Por qué? Porque Klebsiella produce cápsulas. Y son, la mayoría de las cepas, y son productoras de cápsulas y tienen este crecimiento tortuoso que tienen acá. Lo que quedó serán todos datos de color, o sea, no básicamente. Muchas veces está la placa de vuelta y la cepa cae al otro lado de la placa. ¿En qué sentido? ¿Para ver bioquímicamente? No. No vas a diferenciar práctico, siempre te puede tomar un práctico, pero esta vez son 2 que no entra sangre y no. no, solo.